Letalidad desproporcionada, así fue como el The New York Times calificó al ejército mexicano. Ejércitos del mundo tienen un promedio de 4 bajas por cada herido del ejército de cualquier país. Sin embargo, en México está pasando todo lo contrario, 8 bajas por cada herido del ejército mexicano. Y esto incluso sube muchísimo más si estamos hablando de la Marina o de las fuerzas especiales, los GAFES, los cuales llegan a tener cifras de alrededor de 30 bajas por cada herido de estas fuerzas especiales. Tienen poder para desatar una guerra. Rifles de asalto R-15, ametralladoras calibre 50 milímetros. ¡Qué barbaridad! A todo eso se enfrenta México a diario, ¿no? Hola, bienvenidos a un nuevo video. Señores, si ustedes escuchan alguito de ruido, ya saben que es porque aquí siempre hay bulla. Estamos viviendo prácticamente en el centro y pues no hay bulla, iba a decir. No hay silencio en ningún momento, siempre hay ruido. Así como están viendo ustedes en pantalla, este video me lo estuvieron pasando, es nada más y nada menos que de un crack. Sí, y me refiero a Mr. Crack, el buen Mauricio, que ya nos autorizó para poder reaccionar a sus videos. En esta ocasión me pasaron este video para nosotros ver un extracto del video de él denominado El poder oculto del ejército mexicano. Se acabaron los abrazos y es que varios me dejaron comentarios, me dejaban y me siguen dejando comentarios hasta el día de hoy, en donde decían que México ha sido como que muy flexible con ciertos GDO, ¿no? Que no se han portado muy bien a lo largo de la historia y que mantienen atemorizado a México, pero al parecer, por lo que muchos me dijeron, ya se acabó el tiempo de los abrazos. ¿Y por qué? Porque al parecer me están diciendo siempre que Claudia Sheinbaum es mucho más rígida y mucho más dura que el presidente López Obrador, y por eso creo que me pasaron este video. Así que en esta ocasión nosotros vamos a ver qué es el poder oculto de México y finalmente cuál es el plan en la actualidad con respecto a estos grupos, si se acabaron los abrazos y si México de ser un país dejó de ser un país pacífico. Sin más que decir, vamos para allá. Número 2. Letales. Letalidad desproporcionada, así fue como el The New York Times calificó al ejército mexicano, toda vez que mencionan que justamente alrededor de todo el mundo las fuerzas especiales y los ejércitos del mundo tienen un promedio de 4 bajas por cada herido del ejército de cualquier país. Sin embargo, en México está pasando todo lo contrario, pues en México estamos hablando de un promedio de 8 bajas por cada herido del ejército mexicano. Y esto incluso sube muchísimo más si estamos hablando de la Marina o de las fuerzas especiales, en este caso los GAFES, los cuales llegan a tener cifras de alrededor de 30 bajas por cada herido de estas fuerzas especiales. Por eso no se debe subestimar, señores, o sea, porque tienen un conflicto completamente a diario, a diferencia de otros países que si ya hace tiempo no tenían un conflicto, pues están prácticamente pasivos, claro, practicando y todo lo demás, pero México tiene conflictos a diario, por horas, cada minuto están experimentando conflictos o podríamos decir que guerras internas, ¿no? Pero por eso es que no se debe subestimar, pero es brutal, casi 30 por cada soldado, me parece una barbaridad. Por lado, según el portal Global Firepower, el ejército mexicano ocupa el lugar número 31 de los ejércitos más poderosos del mundo, por debajo de países como España, Vietnam, Tailandia, Argentina o Suecia, lo cual de entrada supone un contraste, pues por su tamaño y poder económico se esperaría que el ejército mexicano esté por encima de países más pequeños como por ejemplo Suecia o Tailandia, o por su mayor economía por encima de Argentina o España. No obstante, quizás esto sea solo el reflejo de la política mexicana de no intervención, la cual mantiene a México como un país neutral a nivel mundial, que no necesita grande inversión en sus fuerzas armadas, como es el caso de Suiza, que se encuentra en la posición número 43 de este ranking, siendo un país famoso por su neutralidad. Y es que parece ser que el poder económico de un país no parece estar ligado proporcionalmente a su poderío militar, ya que por un lado Brasil es la octava economía más poderosa del mundo, pero cuenta con el 12º ejército más poderoso del mundo. Sin embargo, Canadá, que es la 10ª economía del planeta, cuenta con el ejército en la posición número 27 de poderío militar mundial, contrastando con Turquía o Pakistán en el top 10 de ejércitos más poderosos del mundo. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que el ejército mexicano en los últimos años ha estado invirtiendo una gran cantidad de recursos para actualizarse y mejorar sus fuerzas armadas, desde la adquisición de todo tipo de armamento hasta la creación de armamento propio que ya es exportado a otros países, dejando ver el lado oculto del poder militar mexicano que se perfila a repuntar en próximos años buscando destronar a Argentina, pues actualmente México cuenta con el tercer ejército más poderoso de Latinoamérica, por detrás
detrás de Brasil en la posición número 12 mundial y de Argentina en la posición número 28, siendo México el ejército número 31. Pero que a diferencia de Argentina, sí cuenta con un conflicto interno que le permite a sus fuerzas armadas tener experiencia en conflictos armados. Por otro lado, también debes de saber que México actualmente gasta 14.000 millones de dólares en defensa y Argentina solamente 2.500 millones de dólares, mientras que Brasil gasta... O sea, México casi 6 veces más en comparación con el gasto militar de Argentina. ¡Qué barbaridad! Pero ¿será que debería aumentar esa cifra al triple? No lo sé, señores, no lo sé la verdad, porque como están explicando, no es que justamente las potencias económicas o ciertos países que están mejor en el ranking económico significa que justamente invierten eso, y otros países que como potencia económica para nada, están lejísimos de serlo en muchas cosas. Su desarrollo no es bueno en comparación con educación, salud y demás cosas. Sin embargo, invierten en armamento, pero eso no mejora la calidad de vida. En cambio, México está enfocado en otras cosas. Entonces sobreentiende esto, ¿no? Pero creo que México está haciendo lo más correcto, priorizar la economía y la estabilidad de la gente. Hasta 25.000 millones de dólares, por lo que de continuar con una tendencia de crecimiento, el ejército mexicano en próximos años, sumado a la creación de armamento propio, podría desbancar a Argentina y quedar solamente por detrás de Brasil en Latinoamérica y de Canadá y Estados Unidos en América del Norte, ya que Canadá invierte 26.500 millones de dólares. Así que hasta este punto lo más importante sería saber si tú crees que México debería incrementar su presupuesto militar por encima de los 25.000 millones de dólares anuales para gastar algo muy similar a Canadá y Brasil. ¡Wow! Número 3, Pacífico. Una constante en las fuerzas especiales y las fuerzas armadas de México es justamente esa característica que tiene de neutralidad. Es decir, a nivel mundial, México se caracteriza por ser un país neutral, el cual lo toman en cuenta precisamente por ese dato interesante, que no se mete en la política de otros países y tampoco interviene su ejército en... México, amigo del mundo, así es considerado, y justamente es por eso. Imagínense, si México le hubiera hecho caso a Estados Unidos sabemos que está alineado con Ucrania. Si México le hubiera hecho caso, tendría enemistad con Rusia y con otros países. Sin embargo, México es bienvenido en todo el mundo justamente porque no interviene. Eso es bacán. En otros países, por si no lo sabías, de hecho México no ha tenido muchas guerras a nivel mundial. La mayoría de ellas han sido en defensa, es decir, justamente contra Inglaterra, contra Francia, España o incluso contra los Estados Unidos, solamente para defender su territorio. Sin embargo, si volteamos a ver las guerras de México para atacar a otros países, solamente tenemos un puñado de ellas. Una de ellas sería justamente cuando el Imperio Mexicano va hacia El Salvador justamente para sofocar una rebelión de este territorio y que se vuelva a anexar el territorio del Imperio Mexicano, del primer Imperio Mexicano. Otro conflicto que no llegó a guerra sería el conflicto contra Guatemala del año de 1958. Sin embargo, esto se soluciona de manera diplomática, no llega a un conflicto. Es así como podemos ver que realmente México no se caracteriza por ser un país bélico que ataque a sus vecinos y que busque conquistar nuevos territorios. En ese aspecto, la mayoría de las guerras debes de saber que han sido internas, en algunos casos para sofocar rebeliones, como por ejemplo Texas, como por ejemplo Yucatán, como por ejemplo Sonora, los cuales se pretendían disolver de la República Mexicana, y llegando de esa forma a conflictos más modernos, como por ejemplo el conflicto en Chiapas del EZLN, o llegando justamente al año 2006 cuando inicia la guerra contra el narco que inicia Felipe Calderón. Tienen poder para desatar una guerra. Rifles de asalto R-15, ametralladoras calibre 50 milímetros, capaces de derribar helicópteros. Y es que al parecer este conflicto precisamente es el que ha impulsado a todo esto. Se enfrenta a México. ¿Vieron esas armas brutales, señores? Vean nuevamente. Cuando inicia la guerra contra el narco que inicia Felipe Calderón. Tienen poder para desatar una guerra. Rifles de asalto R-15, ametralladoras calibre 50 milímetros. ¡Qué barbaridad! A todo eso se enfrenta México a diario, ¿no? ¡Qué bestia! Capaces de derribar helicópteros. Y es que al parecer este conflicto precisamente es el que ha impulsado la modernización del ejército mexicano. Es por ello que el presupuesto para defensa ha crecido exponencialmente en solamente 20 años. Para que te des una idea, hace 20 años México tenía un PIB cercano a 800.000 millones de dólares y gastaba 1.700 millones de dólares, es decir, solamente el 0.2% del Producto Interno Bruto mexicano. Esto en tiempos de Fox. Sin embargo, con Calderón se incrementó un 70%
50%, cuando justamente llegó a 3.500 millones de dólares, y desde entonces no ha parado de crecer hasta llegar a casi 14.000 millones de dólares con AMLO y Claudia Sheinbaum, significando solamente el 0.78% del Producto Interno Bruto mexicano, ya que no podemos olvidar que a pesar de incrementarse el gasto militar, el PIB mexicano ha crecido más del doble solamente en 20 años. Para que tengas un parámetro de comparación, en promedio, el mundo gasta 2% de su PIB en defensa, que sería aproximadamente 36.000 millones de dólares para México, lo cual sería un gasto mayor a Brasil, España o Canadá. Es así como si supongamos que gastara 28.000 millones de dólares, que es más parecido a Canadá y Brasil, significaría solamente el 1.56% de su PIB, siendo a día de hoy de por sí ya el segundo ejército con más inversión en Latinoamérica en defensa, y que se espera que siga creciendo hasta alcanzar a Brasil y Canadá. Pero ¿tú qué opinas sobre esto? ¿Crees que México deba invertir más en su defensa o invertir menos? Una pregunta difícil. Número 4. Se acabaron los abrazos. Todos justamente conocimos durante el sexenio del expresidente López Obrador la política de abrazos no balazos, es decir, que se buscaba ya acabar con esa guerra contra el narco que había iniciado Felipe Calderón y que trajo uno de los sexenios más violentos del país. Sin embargo, justamente todos pudimos darnos cuenta que eso no pasó, sino todo lo contrario. El sexenio pasado se convirtió en uno de los más sangrientos de toda la historia del país. Sin embargo, ¿qué pasaría si yo te contara que al parecer la actual presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, está acabando con esa política de los abrazos? Es decir, ella justamente ha mencionado en varias mañaneras que ella no va a hacer alianzas con el crimen organizado. No, nosotros no vamos a negociar con delincuentes. Y justamente esto lo hemos visto toda vez que han llegado fuerzas armadas y fuerzas especiales a puntos calientes del país, como por ejemplo Culiacán. Cuando las fuerzas armadas, sea Guardia Nacional, sea Marina, son agredidas, entonces dentro del marco de la ley, ellos tienen derecho a responder en el marco de la defensa propia. De hecho, se han marcado como prioridad 10 municipios de la República Mexicana, los cuales son Tijuana, Baja California, Ciudad Juárez, Chihuahua, León y Celaya en Guanajuato, Acapulco en Guerrero, Cajeme en Sonora, y en el estado de Quintana Roo sería Cancún, Chetumal y el municipio de Benito Juárez. Estos son los 10 municipios en los que Claudia Sheinbaum enfocará su estrategia de seguridad para reducir la violencia. Cabe mencionar que parte de este poderío militar lo vimos cuando llegaron los acorazados Ocelot a Culiacán, así que hagamos un repaso por el poder militar mexicano. Acaban de arribar a Culiacán los juguetes más nuevos y avanzados que tiene el ejército mexicano. 100 elementos de fuerzas especiales, también conocidos como murciélagos, arribaron a Culiacán la mañana de este 10 de octubre para tareas de pacificación luego de un mes de violencia ininterrumpida en la capital. Número 5. Armería. Y es... ¡Guau, señores! Brutal. Pues bueno, vemos hasta ahí que prácticamente Claudia Sheinbaum está haciendo algo, aunque bueno, obviamente Claudia Sheinbaum dijo en la ocasión pasada, ya vi yo en un momento una intervención en donde Claudia Sheinbaum dijo que prácticamente no iban a declararle la guerra al como si lo había hecho Calderón en el pasado, y muchos la tildaron de que prácticamente Claudia Sheinbaum era una títere de AMLO, así lo llegaron a decir. Yo no creo que sea así, yo creo que son ideales. Yo creo que mientras uno mantiene una línea política, una línea, un plan, un proyecto vigente, pues se continúa con el proyecto. No es que eres un títere, no es que obedeces, no es que eres un peón, no es que eres como un ventrílocuo, ¿no? Prácticamente uno es el que manda y el otro simplemente es su juguetito que manipula a su antojo, haciendo que hable y diga todo cuanto quiere. Pero es la voz del otro la que está saliendo de ese juguetito. No es así. Sin embargo, es verdad. Yo ya vi cómo se desplegaron los Ocelot, cómo se desplegaron los Gafes y demás fuerzas especiales en diferentes lugares de México. Entonces ahora yo les quiero trasladar a ustedes las preguntas. ¿Qué opinan ustedes con respecto a lo que está haciendo Claudia Sheinbaum? ¿Ustedes creen que es verdad que no le está temblando la mano y está siendo muy dura, como tal vez en algún momento decidió no serlo AMLO? Pues yo creo la verdad que a día de hoy lo de México es una barbaridad. Yo creo que el hecho que se estén desplegando en ciertos lugares habla muy bien, ayuda mucho. Ahora claro que también me han dejado comentarios donde dicen, claro, ¿por qué está controlando esos lugares y no se va a Tamaulipas y no se va a lugares, etcétera, etcétera? Pero sí lo están haciendo. Lo que pasa es que el plan es diferente a que tú salgas en un medio de comunicación como lo hizo Novoa acá, saliendo con su casquito, con sus militares, saliendo con los blindados detrás y demás, diciendo, le vamos a dar guerra y vamos a pelear contra ellos hasta el final y nadie va. No, sino que Claudia Sheinbaum es perfil bajo, no vamos a declarar la guerra nada, o sea, pero están trabajando inteligentemente de una forma en la cual están haciendo todo con zapatitos
pajaritos de algodón, y cuando menos lo esperan, los que están tan confiados, déjalos que corran, déjalos que se pasen, déjalos que creen que no pasa nada, y cuando ¡puf! El zarpazo y ¡pa! A la cárcel, ahí te vas a quedar. Entonces yo creo que Claudia Sheinbaum es un poco más de acción, pero disimulada, o sea, estrategia, y eso me gusta mucho porque es una forma justamente. Noboa hizo lo contrario. Noboa salió a dar su discurso diciendo que les declaraba la guerra. ¿Qué sucedió? Se empezaron a dispersar, a irse a diferentes partes, dejaron botada esa ciudad donde había llegado a dar su show, y finalmente empezaron a haber estragos en el resto del país. Ecuador es muy pequeño, es mucho más fácil controlar, similar al Salvador, un poquito más grande que El Salvador, pero es un poco más posible. Sin embargo, México es un país de 120 y pico de millones de habitantes. Es diferente la situación y colinda con el país que es el mayor proveedor de armas a nivel mundial. Entonces se entiende que la guerra que tiene México es muy diferente y es muy desigual. Prácticamente Claudia Sheinbaum y AMLO están cosechando un poco de todo lo que se hizo en el pasado, y ahora ellos están tratando de revertir la cifra. Entonces yo creo que hay que esperar, pero me parece vacancísimo cómo lo encara Mr. Crack, mostrando primero cuál es la letalidad del ejército mexicano, seguido de si es pacífico o no México, cuando en realidad no lo es, porque la letalidad demostró que son casi 30 bajas con respecto a un soldado de la Marina con 30 de los GDO. Entonces eso significa que letales son. Por otro lado, no son pacíficos. Lo que pasa es que tienen una política de neutralidad y de tranquilidad. Miren esa barbaridad, señores. Miren esa barbaridad. Entonces a lo que se está enfrentando el ejército mexicano no es cualquier cosa. No son cualquier. Incluso hasta se presentan sin ponerse una máscara ni nada, como diciendo: no te tenemos miedo, aviéntate cuando quieras, vente que para luego es tarde. Entonces lo que se están enfrentando es cosa seria, pero me gusta muchísimo la política de no entrar así como pateando la puerta, sino simplemente silencioso, con una buena estrategia y haciendo las cosas como se debe hacer. ¿Para qué? Para evitar víctimas, para evitar personas que no tengan la culpa o dañar a terceros, que México empiece a tener, o que hayan personas que paguen con efectos colaterales derivados de qué, de querer agarrar a estos grupos. Entonces me parece bacán. Yo hasta donde me han pasado las cifras parece que están siendo positivas y que han desmantelado, han desarticulado unos grupos y demás, y eso me parece bacán. Pero aquí es donde entran ustedes. Ustedes denme su opinión en la parte de abajo. ¿Ustedes creen que México debería invertir más en las Fuerzas Armadas? ¿Ustedes creen que Claudia Sheinbaum sí va a bajar las cifras de lo que ha venido ocurriendo en México? Bueno, no últimamente, viene de décadas atrás. ¿Creen que está haciendo un trabajo impecable? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinión tienen ustedes del México de hoy en comparación con el México hace 10 años o 15 años atrás? Déjenme su opinión en la parte de abajo. No olviden suscribirse, porque vamos a hacer la reacción a lo que viene. Y esto que viene incluso va a llegar hasta mostrar también en donde creo que van a mostrar cuál es el armamento que utilizan, por ejemplo, los gafes, y armamento que tiene México, que son traídos de otros países, y armamentos que México está fabricando. Así que no teniendo nada más que decir, ya saben lo que se vienen. Suscríbanse para que no se pierdan los próximos videos. Y ahora sí, habiendo dicho todo eso y sin más que decir, con nosotros será hasta un próximo video. Hola, hola. Soy Gabriel. Ya se intro. Y así reaccionamos.